Continuamos nuestro estudio de 1 Corintios, capítulo 11. Para recordar, la semana pasada nos quedamos viendo o el apóstol Pablo estaba señalando un error que tenían los corintios en cuanto a la cena del Señor. Se juntaban, pues ya sabemos que la congregación de los corintios tenía muchos defectos, muchos problemas, estaban sufriendo diferentes problemas. Y el apóstol Pablo es por eso que escribe la carta, precisamente para corregir todos estos defectos, deficiencias y problemas. Y en el caso de la cena del Señor se estaba dando. Menciona el apóstol Pablo que se estaban juntando para comer y no para hacer la señal o cumplir con la señal que se había dado. Así que el apóstol Pablo nos da diferentes características con respecto a la cena del Señor. Algunas ya las habíamos visto también y las vamos a recordar que están en el capítulo 10. Pero nos quedamos en el versículo 23 y es el que vamos a iniciar a leer ahora. 1 Corintios 11:23 en adelante, que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues esta es el establecimiento, la institución de la Cena del Señor, dada por el Señor Jesucristo en esa noche de la noche de la Pascua en la cual Él fue entregado, ¿no? Salieron de la cena y fueron al monte de los olivos, al huerto de Getsemaní, y es ahí donde es arrestado el Señor. Pasa esa noche entonces ya arrestado y por supuesto al día siguiente es donde sucede su crucifixión. Fue la última cena del Señor, es la cena del Señor donde Él establece y fue la última Pascua también, donde Él establece la cena del Señor. Ahora, ¿qué es esto? Y es que es muy importante que recordemos en el capítulo 10 donde el apóstol Pablo había tomado la cena del Señor más como una señal que nos unía o que reflejaba también la situación de los israelitas en el tiempo de Moisés, cuando salieron de Egipto. Y vamos a leer capítulo 10 de 1 Corintios. Solamente es voltear una página. Ya habíamos leído esto, por supuesto, no le vamos no nos vamos a centrar demasiado en esto, pero habla sobre la cena del Señor. En versículo 2 en adelante dice, capítulo 10, 1 Corintios, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Habla del bautismo. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El apóstol Pablo está haciendo estas señales para hacernos entender que tenemos una similitud con este pueblo, que tenemos que vernos reflejados con este pueblo, que de la misma manera como este pueblo fue sacado de Egipto, de su esclavitud, de su condenación ahí, pues obviamente ellos estaban sufriendo e imploraron a Dios que el Señor los librara de esa situación. Pues de la misma manera nosotros hemos recibido la liberación, pero del pecado, de la condenación, de la muerte y de toda esta condenación eterna que como seres humanos pues ciertamente merecíamos. Esto fue gracias al Señor Jesucristo. De la misma manera como los israelitas fueron sacados, liberados, de la misma manera nosotros fuimos también sacados y liberados, pero de nuestra vana manera de vivir. También el apóstol Pablo menciona en Colosenses el que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz, por supuesto. Entonces, tenemos esta figura del Israel y el apóstol Pablo nos llama la atención de que de la misma manera el Israel antiguo fue bautizado, solamente que fueron bautizados en el agua por el milagro, ¿no? La liberación en el mar, ahí fueron bautizados como pueblo. Ellos entonces recibieron ese pan espiritual. ¿Cuál era el pan espiritual? Era el maná. De hecho, el Señor Jesucristo también en el capítulo 7 de Juan menciona que Él es el pan que descendió del cielo. Él es el verdadero pan que descendió del cielo, el pan vivo, el pan que Dios, el Padre Celestial, envía al ser humano para que de verdad tenga vida y vida en abundancia. Y por supuesto, entonces, menciona el capítulo 4, también tuvieron esa bebida espiritual, que es qué?
el agua de la roca, el agua de la peña. Pero dice el apóstol Pablo, en realidad esa agua era Cristo. De Cristo estaban bebiendo. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ver estos símbolos y tenemos que ver estas imágenes y tomar la cena del Señor en la misma forma. De hecho, también el bautismo. El Israel antiguo fue bautizado, nosotros también somos bautizados, por supuesto, es por eso la señal. Es por eso la señal. Con esto no quiero decir que tenemos que ser igual que Israel, y no es eso lo que nos dice el apóstol. Tenemos que ser igual a Israel y tenemos que obedecer las leyes de Moisés. No. Fuimos liberados por el Señor Jesucristo, nuestro contexto es completamente diferente y de lo que aquí Pablo, el apóstol, habla es de que nosotros, de la misma manera como Israel salió de Egipto y tenían que entrar a la tierra prometida, de la misma manera nosotros tenemos que atravesar el desierto de esta vida, el desierto de este mundo, el desierto de estas situaciones que nosotros tenemos que vivir y estamos viviendo y que por supuesto son contrarias a nuestra fe y que de esta manera nosotros también hemos de vivir y estamos viviendo tentaciones, como el pueblo de Israel. Y es esa la razón por la cual vemos a muchos cristianos, llamémosle nada más cristianos, que reciben la tentación, que son tentados por el mundo, por los placeres, por el dinero, por las diferentes cosas, y por supuesto prefieren dejar el Evangelio, dejar la verdad del Señor, y entonces seguir y obedecer sus propios malos deseos y propósitos. ¿Qué pasa con ellos? Entonces se alejan de la fe, se apartan del Señor completamente, y por supuesto su oportunidad de salvación se pierde. Hablo de esta manera bastante claro, haciendo entender de que la salvación propiamente no se pierde. El Espíritu Santo no puede ser separado una vez que ha sido unido, eso tenemos que entenderlo. Hay quienes pueden entender que sí se da, bíblicamente eso no lo entendemos y no lo comprendemos. Una persona cuando tiene el Espíritu Santo ya tiene el sello de la salvación y ese sello no puede ser borrado. Es la imagen de Dios en esa persona y esa imagen no puede ser borrada por nada ni por el pecado y por lo tanto, ni si no puede ser por el pecado, por ninguna otra cosa. El diablo no tiene más poder que el Espíritu Santo para deshacer ese sello. Entonces, la imagen de Dios no la podemos perder. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de las personas que se comprometen, pero se comprometen solamente por un tiempo. Es de eso de lo que está hablando y ya lo vimos en el capítulo 10. Se comprometen y se comprometen por un tiempo. La parábola del sembrador nos habla claramente de esto. Es mucho mejor y es mejor si la van a revisar. El Señor Jesucristo nos habla cómo la semilla cae en cierta tierra, pero esa tierra tiene pedregales. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene raíz. De la misma manera, la semilla cae en otro terreno o en otra porción de tierra en donde hay mucha planta, mucho llano, muchas otros crecimientos, por así decirlo, y entonces lo que sucede, la comparación que se da y la figura que se utiliza es que por ese crecimiento que se tiene alrededor, eso ahoga la planta y no deja que crezca. Estas son imágenes, el Señor da incluso la explicación de esto, haciendo entender que la semilla va. Entra a estas personas, llega a estas personas, que la semilla es la palabra de Dios, esta trata de crecer, pero no se da debido a los conflictos del mundo, los afanes del mundo, es lo que menciona el Señor Jesús también en esa parábola, y por supuesto que no tienen raíz. Debido a eso, entonces la palabra no da fruto, es decir, empiezan y podrían dar fruto si ellos perseveraran. Es por eso el llamado de atención, y lo veíamos en aquel momento cuando veíamos este capítulo 10. Pero entonces, aquella persona, y ahora que estamos hablando de la cena del Señor, ¿qué pasa con esa persona cuando toma el bautismo y cuando toma la cena del Señor? Se está comparando o se está uniendo o debe ver su vida comparable a la de esos antiguos israelitas. En el sentido de que ahí empieza su peregrinación hacia la tierra prometida. Y entonces, ¿qué pasa? De la misma manera, vean, el bautismo que compara el apóstol Pablo es ese bautismo en la nube y en el mar, menciona el apóstol Pablo. Eso fue una vez, pero ¿qué pasa con el alimento espiritual? El alimento espiritual lo tuvieron que recibir por más de 40 años, en lo que estaban en el desierto, en lo que pasaba la generación, etcétera, etcétera.
¿Qué pasó con el agua de la roca? Algunas cuantas veces fue lo del agua de la roca. O sea, se le llama el símbolo de confirmación precisamente a la cena del Señor. Ahora que ya estamos hablando de la cena del Señor, es el símbolo de confirmación. Es estar confirmando una y otra vez que yo pertenezco a Cristo, que yo pertenezco al pueblo de Cristo, que he sido rescatado por el Señor. Es ese el fin de la cena del Señor. El principio o la puerta de entrada o el inicio de todo esto es lo que llamamos el bautismo. Así como pasaron por el mar, atravesaron el mar todo el pueblo de Israel, de la misma manera el bautismo fue y es una vez nada más en la vida del creyente. De ahí en adelante inicia su vida y qué es lo que necesita entonces para que le confirme su fe, para que le fortalezca su fe, es entonces la cena del Señor, de la misma manera como era el maná. Y el maná es un símbolo de Cristo, la peña es un símbolo de Cristo. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pan de la cena del Señor y el vino de la cena del Señor son símbolos de Cristo. Y esto es lo que nos ayuda a discernir precisamente el cuerpo y la presencia de Cristo en nuestras vidas. El punto es que Cristo ha venido a nuestras vidas, es parte de nosotros, es parte integral nuestra. De eso se trata la cena del Señor. No se trata que ahí comemos y en qué momento comemos a Cristo, porque entonces tendríamos que tener una disposición o una ley específica de qué, cada semana se tiene que hacer esto o cada mes se tiene que hacer esto. Porque si lo hago cada 2 meses o si lo hago cada 3 o cada 5 meses, entonces me hace falta comer más de Cristo. O podría quedarme sin comer de Cristo, lo cual es ilógico. Es ilógico y es incoherente. Lo que tenemos que hacer y hacer es tener la coherencia con respecto al símbolo. El símbolo es de que de Cristo nos estamos nutriendo, a Cristo hemos recibido, Cristo es parte nuestra y de la misma manera, si yo lo he recibido, mis hermanos le han recibido y entonces todos tenemos esta esencia espiritual. Le llama el apóstol Juan la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios está en nosotros. O como mencionaba hace un momento, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pone en nosotros la imagen de Dios en nuestras vidas. De eso se trata precisamente ser sellados por el Espíritu Santo. Más adelante en este capítulo 10, el apóstol ya habla específicamente con respecto a la copa y al pan y habla de la cena del Señor. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, así como los israelitas comieron el maná y bebieron del agua de la peña, de la misma manera ahora nosotros estamos comiendo y bebiendo de Cristo a través de la cena del Señor en un sentido de discernimiento. Es muy importante entender esto. No es que literalmente lo estamos comiendo, o literalmente sí espiritual, pero no literalmente físico y esas cosas. Es un símbolo, es un símbolo y es muy importante entender eso. Es algo que ya está pasando. Ahora, eso significa que un símbolo no tiene valor, no tiene sentido en ninguna manera. El símbolo es importantísimo y de hecho nos habla el apóstol Pablo sobre eso. El símbolo es tan importante y hay que hacerlo correctamente, comprendiendo que estamos recibiendo de Cristo. eh, su presencia y que dependemos de Él constantemente, no solamente en la cena del Señor, sino en todo momento, confirmar en nosotros la presencia de Cristo en nuestras vidas. Esto es tan importante que incluso el apóstol Pablo dice, como algunos lo están tomando de mala manera, algunos están enfermos y algunos ya murieron. Lo vamos a ver más adelante. Este pasaje del capítulo 10, el que acabo de leer, perdón, versículo 16 y capítulo 10 ya el apóstol Pablo se refiere directamente hacia la idolatría. El apóstol Pablo ya toma la idolatría y dice, bueno, ahora nosotros estamos comiendo de la mesa de Cristo. Muy importante eso, porque no es una expresión de que estamos comiendo a Cristo, estamos comiendo de la mesa de Cristo. Esas expresiones son muy importantes y no se nos deben olvidar. De la misma manera como se simboliza a Cristo a través de la peña y se simboliza a Cristo a través del maná. Ya ven que Cristo no es solamente el pan de la cena del Señor. Cristo no es solamente el vino de la copa. Cristo es ese maná, Cristo es el agua de la peña, Cristo es esa nube, Cristo es el mar. Todos son símbolos del Señor Jesucristo y de la misma manera tiene que ver
y tenemos que entender la mesa del Señor. La mesa del Señor es esta mesa que Él ha dispuesto, que tenemos su forma más clara y física a través de la cena del Señor, pero es que a través de eso tenemos que entender que a Cristo le hemos recibido y con eso la gracia, las bendiciones, y es de eso de lo que vivimos y participamos. El apóstol Pablo hace una aclaración muy importante, también ya lo vimos, y es que no podemos participar de la mesa de Cristo y de la mesa de los demonios. Eso es imposible. Eso es algo muy incorrecto. Y es a eso a lo que se refiere este pasaje. Este pasaje no se refiere a la cena del Señor, ya vamos a regresar a eso, pero muy importante eso. Es decir, yo me dispongo a tomar este alimento espiritual que Dios me da, que es la presencia de Cristo en mi vida, por lo tanto yo no puedo irme con los demonios, yo no puedo irme a la idolatría, yo no puedo participar de las cosas del mundo. Es muy importante que exista esa separación, de la misma manera como Israel fue separado y y debió de separarse y no lo hicieron. De la misma manera, nosotros tenemos que vivir de forma separada, que de hecho eso también ya lo vimos. Por eso es que el apóstol Pablo señala, no seamos codiciosos como ellos fueron codiciosos, el Israel antiguo. No seamos pecadores o perversos, así como ellos lo fueron. No murmuremos, así como ellos murmuraron. ¿Por qué? Porque por todas esas cosas ellos cayeron en pecado y se alejaron de Dios y por supuesto no recibieron la promesa. En el caso nuestro puede pasar lo mismo, puede pasar lo mismo. Y vienen castigos y vienen retribuciones. En el caso, como mencionaba, cuando hablamos solamente de la fe, en el caso de la parábola del sembrador, vemos que la fe incluso se puede perder y la oportunidad de salvación de algunos se puede perder debido a que, perdón, se someten demasiado a las cosas del mundo. Quieren buscar a Cristo o tal vez empiezan buscando a Cristo, pero se dan cuenta que Cristo exige, que el Señor Jesús exige, demanda. Hay responsabilidad, hay purificación, hay que dejar cosas de lado. Entonces, debido a esto, es mejor para esas personas dejar a Cristo y dedicarse al mundo, alejarse del camino, apartarse del camino. Es como si los israelitas se hubieran apartado del camino hacia la tierra prometida. Fueron liberados, pero mejor nos apartamos del camino. ¿Qué pasaba con esas personas? Eran destruidas completamente. Es algo muy delicado venir a Cristo. Es algo muy importante y hay que decidirse plenamente, hay que tener completa certeza de fe. No es cualquier cosa, no es simplemente un grupo de ritos o ciertas cosas elementales nada más. No importa si doy, si no doy, si hago, si no hago, eso no importa. Pues es una persona que se ha acercado sin conocimiento y sin seguridad y sin certeza de la fe del Señor. Es muy importante que el que se acerca a Cristo esté bien decidido, no forzado en ninguna forma. A veces eso pasa, a veces hay hermanos que caen en ese error de estar forzando a la gente que crea, que se convierta, que diga, pero en realidad la gente no se convierte. La gente no se vuelve a Dios y como no se vuelven a Dios, no quieren tener ninguna responsabilidad con Dios. Es muy importante y muy complicado en este tiempo. Es mejor exponer simplemente el Evangelio como lo que es mejor entender, comprender de que el venir a Cristo exige responsabilidad, exige perseverancia, exige entrega. Por supuesto que todo esto vale la pena. Hay que dejar las cosas del mundo, hay que dejar las cosas que antes se hacían. Es muy importante y por supuesto en todo esto nos ayuda Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos está alimentando. Y es en eso también en donde interviene la cena del Señor, porque es de Dios que nos estamos alimentando, es de Dios que estamos recibiendo las bendiciones, es de Dios que estamos recibiendo la nutrición y el crecimiento espiritual. Es por eso que cuando oramos, leemos su palabra, nos dedicamos a servirle, entonces Él nos va a dar ese crecimiento. El crecimiento no viene por leer mucho la Biblia, pues solamente se da crecimiento con eso. El crecimiento no se da con la mucha oración, pues solamente implicaría cierta religión, pero en realidad el crecimiento viene gracias al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, quien nos hace crecer, quien usa lo que nosotros hacemos y le damos para desarrollar en nosotros un verdadero creyente y un creyente maduro. La cena del Señor entonces nos indica, nos habla de que estamos caminando por Cristo, estamos caminando en Cristo, es cierto que estamos en este desierto, es cierto que hay problemas, pero Cristo nos cuida, Cristo nos alimenta, Cristo nos fortalece y no solamente eso, sino que nos hará crecer.
Esos son ciertas partes que vemos con respecto a la cena del Señor y vamos a ver otras partes y otras situaciones. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para que la próxima vez que tengamos cena del Señor, cada quien en el lugar en donde la tiene, entonces pueda reflexionar sobre todos estos puntos. Muy importante. Estoy participando del mundo. El apóstol Pablo más adelante habla sobre la indignidad en el comer la cena del Señor. Bueno, y ya vimos algunos casos en el capítulo 10. La situación de la avaricia, la situación de la codicia, perdón, la situación del murmurar. Ese tipo de cosas podría ser que nos haga ser indignos para comer la cena del Señor. Y hay quienes toman eso de forma muy literal y viven de mala manera y ya no quieren comer la cena del Señor. Bueno, el punto no es no comer la cena del Señor, el punto es tratar el mal, el punto es tratar el pecado, eso es lo importante. Y por supuesto, no lo están entendiendo. No comer la cena del Señor implicaría que no es parte del pueblo escogido. Es muy importante esto. Los teólogos no se ponen de acuerdo con la misma situación del bautismo, no se ponen de acuerdo igual con la cena del Señor de qué se trata en sí. Pero hay muchos que consideran que es como una especie de términos legales. Es decir, Dios está comprometido legalmente, por así decirlo, con aquellas personas que toman el bautismo y con aquellas personas que toman la cena del Señor. Vamos a dejar el bautismo por un lado porque no lo estamos viendo ahora. Así que nos vamos a centrar en la cena del Señor. Dios toma entonces a estas personas que están tomando la cena del Señor de una forma como su pueblo, de una forma legal, está comprometido con ellos y ellos están diciendo que se comprometen con el Señor. Es como si fuera un contrato, es como si fuera una obligación personal. Además, consideremos también, y esto es muy importante, la gran mayoría de doctrinas, que especialmente las paulinas, tienen mucho que ver con la cena del Señor y también tienen mucho que ver con el bautismo. Entonces, a través de la cena del Señor, el Señor Jesucristo nos da estas imágenes, nos da de forma literal, como una figura, nos enseña todas las doctrinas que debemos aprender como creyentes. Es muy importante. Más adelante, por supuesto, es el apóstol Pablo quien recibe toda esta revelación y nos muestra toda esta revelación con respecto a Cristo, que estamos unidos a Cristo, Cristo está unido a nosotros, eso no se puede romper, eso no se puede acabar, eso no va a terminar nunca. Son cosas muy importantes. Consideren también otra cosa, de que muchos hermanos, especialmente en el tiempo de la Roma, del tiempo de los apóstoles, muchos hermanos pues no sabían leer. Entonces, aunque vinieran las cartas de los apóstoles, y ellos es cierto, podían escuchar, pero muchos de ellos no sabían leer, no tenían mayor educación, a veces les costaba mucho. Y el Señor quiso poner de la forma más sencilla, ¿para qué? Para abarcarnos a todos, de la forma más sencilla, para unificarnos a todos como pueblo, abarcarnos a todos como pueblo, sin importar cuál es mi forma de pensar, sin importar mis capacidades, sin importar mis destrezas, sin importar mi condición y también, muy importante, sin importar mi época. Recuerden que la iglesia es una iglesia universal. Si el Señor hablaba, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, una lámpara de aceite, nosotros no sabemos lo que es una lámpara de aceite, tal vez algunas cuantas que hemos visto en películas, pero de ahí no sabemos más allá de lámparas de aceite o las que se utilizaban allá. Mientras que hablar de pan, comida, vino es algo universal. Es algo universal. Y de esta manera el Señor unificaba a todo su pueblo, no solamente porque sabían o no sabían, tenían cierta ignorancia o cuál era su nivel educativo, sino a lo largo de todas las épocas y en toda la situación o circunstancia en donde se encontraran, todos los creyentes estaban unificados a través de esto. Es decir, es un símbolo poderosísimo. Es un símbolo que nos une y que nos abarca a todos. Ya lo había mencionado porque el apóstol Pablo lo menciona al principio del capítulo 10. De la misma manera como Israel fue bautizado y de la misma manera como ellos recibieron alimento espiritual y bebida espiritual, lo menciona el apóstol Pablo, capítulo 10, lo acabo de leer. Entonces, de la misma manera nosotros estamos recibiendo esto, el bautismo, y estamos recibiendo la cena del Señor, que es una comida espiritual. Es cierto que es literal, pero es una comida espiritual.
Es decir, estamos confirmando, estamos afirmando, estamos testificando que Cristo está en nosotros, que es parte de nosotros, que es parte integral de nosotros y es Él quien nos da el crecimiento y el desarrollo en la vida. Esto, por supuesto, debe funcionar en cada vida y en cada creyente. Todas las personas que se acercan a Cristo tienen la oportunidad de salvación, dejando, y sé que hay quienes eh, pues defienden a capa y espada la situación de la predestinación. No digo tal vez de quienes me escuchan en este momento, tal vez más adelante, no lo sé, que escuchen esto, pero la situación es, y entiendo así, que Dios está comprometido con todas aquellas personas que se bautizan, que reciben a Cristo y que toman la cena del Señor, está comprometido con esas personas para que sean salvas si perseveran en la fe. Y para darles crecimiento, sí, perseveran en la fe. No pongamos atención a la situación de la predestinación o no predestinación, el llamamiento o lo que sea. Si esa persona quiere venir a Cristo, Dios se compromete a través de estas señales, a través de estos principios. Dios se compromete no solamente a salvarle, sino a darle crecimiento, desarrollo y, por supuesto, para que dé crecimiento tiene que estar su Espíritu Santo ahí sobre esa persona. Es un compromiso que Dios tiene. Claro, que esa persona tiene que comprometerse a sí misma. Tiene que comprometerse. Recuerden que el símbolo que utiliza el apóstol Pablo en el capítulo 10 es el Israel antiguo. ¿Y qué pasa con el Israel antiguo? Le lloraron a Dios, le suplicaron a Dios que Dios los salvara, que Dios los rescatara de Egipto. Qué bueno, Dios viene y los rescata. Pero ¿qué pasa? Está bien, los rescato, pero ahora ustedes son mi pueblo. Y ahora ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Es ahí donde viene el problema. Es ahí donde viene el problema. ¿Qué era lo que quería Israel? Simplemente ser rescatados y que salieran por ahí dispersos a algún lugar. ¿Qué era lo que querían? ¿Qué era lo que pretendían hacer? Estaban invocando a Dios, al Dios de sus padres, de sus antiguos padres, obviamente Abraham, Isaac, Jacob, al Dios de ellos estaban invocando. Y cuando ahí está Dios, y cuando Dios se manifiesta, y cuando Dios hace la obra, no queremos. Y cuando Dios les dice, vayan a la tierra prometida, yo voy a ir con ustedes y van a conquistarla, no, no queremos. Por supuesto, de ahí viene el castigo. Recuerden que 40 años el Señor no quería que estuvieran 40 años ahí dando vueltas. Eso no era el fin, dando vueltas en el desierto. El fin de Dios era poco menos de 3 años. 2 años para darles la ley, es por eso que se quedaron en el Sinaí y que tuviesen cierto adiestramiento. Pero de ahí tenían que ir a la tierra prometida. Cuando viene entonces la orden, ahora van a la tierra prometida, no, empieza la rebelión, empieza la desconfianza, empieza el temor. Y el temor, con el temor, ellos quisieron matar a Moisés. Moisés y Aarón, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Le pedimos a Dios, pero no nos comprometemos con Dios. Y el apóstol hace esto, hace esta comparación y es muy importante ver el símbolo en esa manera. Y es muy importante entonces ver la cena del Señor en ese sentido. También más adelante en el capítulo 10 habla de la idolatría y la mesa del Señor y la mesa de los demonios, en el sentido de que nosotros estamos comprometidos solamente a buscar a Cristo y solamente a depender de Cristo. En aquel entonces, cuando nosotros veíamos ese pasaje, pues se señalaba la situación de los religiosos, que ya sabemos muy bien. ¿Qué pasó? Muchos religiosos que no se convirtieron, vinieron a la religión, ahí sí ya es la religión cristiana, se convirtió en religión cristiana, pues se convirtió en religión del Estado y trajeron todos sus ídolos. Con esto vino la adoración a los santos y todo lo demás. No digamos la adoración a María, por supuesto. Y entonces, no podemos, dice el apóstol Pablo, participar de la mesa de Dios y la mesa de los demonios. No puede haber una unificación, no puede haber un mismo sentir. Está más que claro. Lastimosamente, ya sabemos que los religiosos no lo entienden, no lo ven y no lo quieren ver. Y no lo van a querer ver jamás, por supuesto. Entonces, nosotros estamos comprometidos, al tomar la cena del Señor, estamos comprometidos a que de quien dependemos y a quien llevamos nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras necesidades es a Dios y punto, nada más. Dios el Padre Celestial, pues así nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo, que le oremos al Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesucristo.
Y por supuesto, aunque le pidamos al Padre Celestial, dice el Señor Jesucristo, yo también lo haré. Yo voy a contestar. Entonces, al pedir al Padre Celestial, con eso, tenemos más que suficiente. No tenemos que rogarle a ningún ángel, a ningún arcángel, no tenemos que pedir protección de los arcángeles, no tenemos que rogarle a los santos ni ninguna cosa. Aunque los religiosos dicen que nosotros somos aburridos por eso, porque nosotros solamente tenemos a Cristo para pedirle. Pero eso lo dicen los religiosos. Ellos tienen a tantísimos santos a quienes pedirles y por supuesto a su madre universal, ¿no? Bueno, entremos mejor al pasaje. Ya vimos esos elementos con respecto a la cena del Señor. Espero que quede bastante claro. Lo acabo de explicar rápido, pues al final de eso ya lo vimos. Ahora, el apóstol le empieza a explicar cosas con respecto a la cena del Señor un poco más claras. Versículo 27, aquí regresamos al capítulo 11. Ya para terminar el capítulo 11. Primera Corintios 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Muy importante entender algunas características con respecto de esto indignamente, porque lo acabo de mencionar con respecto al capítulo 10, pues el apóstol Pablo ahí lo señala. La situación de los demonios, la situación de la codicia, la situación de la perversidad, la situación de la murmuración y todo eso lo pueden encontrar en el capítulo 10. Ya lo hemos visto. A eso es a lo que se refiere indignamente. Pero indignamente también es no reconocer que Cristo está en esto. Es un símbolo de Cristo y que Cristo está en nosotros. El ser un símbolo significa no que ahí está literalmente, pues ahí literalmente no está, pero es un símbolo el cual es importantísimo. Un símbolo importante, por ejemplo, si quieren entenderlo, son los sacrificios. Y vean lo importante que son los símbolos para Dios. Los sacrificios son tan importantes que el altar era importantísimo para Dios, de tal manera que los sacerdotes, sumos sacerdotes y todos tenían que tener una vestidura especial para poder acercarse. Una vestidura blanca, una vestidura perfecta. Ahora imagínense, ellos qué estaban haciendo, haciendo el sacrificio, cortando a los animales, sacando sus vísceras, sus interiores y todo lo demás. No era un trabajo agradable, por así decirlo, y ellos tenían que hacerlo con sus vestiduras santas. Ahora, ¿esto qué es? Esto es un símbolo. Todo esto era símbolo de Cristo. La santidad de los sacerdotes, símbolo de Cristo. Esa santidad representada en esa vestidura blanca de los sacerdotes de lino fino y que obviamente tenía que mancharse y sufrir debido a la sangre de estos sacrificios que debían ser, por supuesto, presentados para Dios, es un símbolo de Cristo en su pureza, quien tuvo que tratar y lidiar con el pecado de las personas, de todos nosotros. Todos son símbolos. El sacrificio desde el principio, siempre un cordero, un animalito, siempre fue un símbolo del Señor Jesús. Por eso el Señor mandó que fuese macho, que fuese sin mancha, que fuese perfecto. ¿Por qué? Porque la idea era simbolizar a Cristo Jesús. Cuando le presentaron al Señor sacrificio ajeno, sacrificio incorrecto, el Señor se enfureció. Ahora, ¿por qué? El Señor estaba preocupado viendo a los animales, el Señor estaba preocupado y porque los animales se los presentaban de manera defectuosa o era el símbolo que representaba a su hijo y el Señor, por ende, estaba preocupado por el símbolo de su hijo. ¿Se dan cuenta? El símbolo no quiere decir un símbolo, pues un símbolo no vale nada. Un símbolo es importantísimo. Por eso para nosotros es importante el símbolo y tratar de guardarlo lo mejor posible. Es por eso que no usamos galletas. Es por eso que no usamos algún fresco o algún refresco para poder hacer esto, que es la cena del Señor. Procuramos hacerlo lo más perfecto posible y guardarlo lo más santo posible. Precisamente ¿por qué? Porque es una representación del Señor Jesucristo. En el caso del incienso, solamente cuando presentaron incienso extraño delante del Señor, fuego salió directamente del arca y ejecutó a esas personas. Y así podemos hablar de diferentes situaciones y diferentes conflictos. En el caso de Saúl, Saúl, recuerdan, presentó sacrificio porque Samuel no venía. ¿Y qué pasó? De una vez Dios lo desechó ahí. Esto no te corresponde. El símbolo hay que protegerlo lo mejor posible.
Pero, por supuesto, su importancia es qué representa, de qué se trata. Y lo que representa es que nosotros somos el pueblo de Cristo, rescatado por Cristo, y vamos en camino. Es cierto que ahora estamos en un desierto, pero vamos en camino a la eternidad, que es nuestra tierra prometida, y por lo tanto estamos siendo alimentados directamente de Cristo. Estamos recibiendo la nutrición de Cristo y el crecimiento directo de Cristo. El símbolo testifica eso. Y con el símbolo damos testimonio que no dependemos de ningún ídolo, que no estamos buscando ninguna comunicación o beneficio con los demonios, que nos estamos separando por completo del mundo. Es eso a lo que se refiere. Espero que ahora se entienda más claramente qué significa, perdón, qué significa ser indigno o tomar de forma indigna la cena del Señor. Los corintios lo que estaban haciendo era ir a emborracharse, a comer. Lo que había era un desorden. Y lo vamos a ver también con respecto a los mismos dones espirituales. Había un desorden, por eso el apóstol Pablo tiene que poner orden. Capítulo 14 también, más adelante nos hace falta bastante, pero ahí lo vamos a ver. Ellos incluso en los dones estaban poniendo desorden. Estaban haciendo revoltijo, por eso dice el apóstol Pablo, no, pero está bien, si uno recibe y otro recibe y otro recibe, pero lo tienen que hacer por orden, con orden. Uno que hable. Cuando termine, después otro que hable. Y así estaban haciendo un total caos de la iglesia del Señor Jesucristo ahí en Corinto y lo estaban haciendo en esto, lo estaban haciendo en sus pecados, lo estaban haciendo en diferentes cosas. Consideren que el apóstol Pablo ya nos ha llamado la atención a varias cosas, ya las hemos visto. Acabo de mencionar capítulo 14, donde el apóstol tiene que poner orden con respecto a las lenguas, y es esa la razón por la cual viene la sentencia aquí en el capítulo 11, el cual lo vamos a leer más adelante en unos pocos versículos. Seguimos versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este otro versículo nos llama la atención, pues dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Será que los creyentes cuando toman la cena del Señor o cuando van a tomar la cena del Señor se prueban a sí mismos? ¿Cómo estoy en mi caminar en Cristo? Hay quienes toman en forma ofensiva esto, no es en forma ofensiva, no se trata de que exponga delante de la iglesia todo esto, ya sabemos qué pasa cuando esto se expone. En el caso de los religiosos, pues está la situación en que se confiesan y hay muchos desórdenes en esa situación, empezando por el desorden en el que consideran que la justificación y el perdón viene gracias a que el cura les da la absolución de sus pecados. Es Cristo quien absuelve nuestros pecados y ya los ha absuelto. Él ya dio el pago. Lo que tenemos que hacer es confesar y convertirnos, es decir, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y convertirnos de eso, dejando que el Señor Jesucristo en su sangre nos limpie de todo pecado. Eso lo dice el primer capítulo de primera carta de Juan. Pero hay muchos creyentes que lo toman esto en forma ofensiva, como que se les está señalando. No se les está señalando, aunque la palabra sí señala siempre el pecado. Esa es siempre la condición de la palabra. Ahora, ¿para qué le señala eso? Se lo señala para que sea sanado o sanada de ese mal. El pecado es un cáncer. El pecado es una infección, es una enfermedad que se va aumentando, va creciendo, va corrompiendo y va destruyendo. Es por eso que es importante que cada creyente atienda a esto, atienda en reflexión con Dios, atienda qué es lo que Dios quiere en su vida y en su corazón, porque si le llama la atención de que esto está mal, bueno, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Y entonces, ¿cómo debo reflexionar? Es eso, debo reflexionar. Pruébese cada uno a sí mismo. De esa manera, entonces, come el pan y beba la copa. O sea, el apóstol Pablo es muy importante lo que está diciendo. No, no coma el pan solo así y no beba la copa solo así. No está haciendo un ritual. Es así, entonces, ¿cómo se vuelve un ritual? ¿Qué estoy haciendo con eso? Solo estoy comiendo pan y solamente estoy bebiendo la copa. Consideren lo que hacen también los religiosos. Ellos, por medio de eso, consideran que obtienen la salvación. Nosotros ya tenemos la salvación porque tenemos la fe en Cristo y gracias a eso hemos recibido el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro corazón, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Capítulo 8 de Romanos, ya lo hemos visto también. Es muy importante eso. Por eso digo. Aquí no se da perdón de pecados, en la cena del Señor no se da perdón de pecados, pero es un momento para reflexionar.
si estoy bien, si estoy caminando bien, si estoy haciendo lo correcto, si estoy cumpliendo con lo que el llamamiento que el Señor me dice. Pues no solamente se trata de pecar o no pecar, no se trata de eso. De hecho, ¿cómo voy a dejar de pecar? La forma como yo voy a dejar de pecar es obedeciendo y sirviendo al Señor cada vez más. Pareciera que no se entiende esto. Pues no se trata de que de la nada yo voy a dejar de hacer lo malo, aunque puede ser que algunas cosas se pierdan, eso sí es cierto, pero en realidad, ¿cómo voy a tener limpio mi corazón? ¿Cómo mi mente se mantendrá limpia? La única y la mejor manera en realidad que tenemos es permanecer constantemente en los caminos del Señor, buscar y perseverar en su llamamiento, en el crecimiento que Él nos da y en la transformación que Él hace de nuestras vidas. ¿A través de qué? Él no hace la transformación solo así, Él nos transforma para que le sirvamos. Entonces, un creyente que no persevera en los caminos del Señor, que no sigue y obedece los caminos del Señor, muy probablemente su corazón no ha cambiado, por no decir, no ha cambiado su corazón casi en nada. Es decir, sigue haciendo lo malo. Por eso es muy importante comprobar cómo estoy yo caminando en este mi peregrinar, en este mi camino hacia la tierra prometida. ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy progresando? ¿En qué estoy mejorando? Hay que examinarse. No tomar las cosas solo así, hay que examinarse. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto era lo que estaban haciendo los corintios. Recuerden que habían desórdenes, eh, desórdenes sexuales habían y de matrimonio. Había desórdenes de conflictos, había ira y contiendas entre ellos, había disensiones también. Se juntaban para la cena del Señor, eso lo vimos la semana pasada, son los versículos anteriores de lo que acabamos de leer, y se peleaban entre ellos para comer y para beber, y dejaban algunos sin comida y sin bebida, o sea, sin la cena del Señor, propiamente. O sea, no tenían coherencia, no tenían inteligencia. Y por supuesto menciono más adelante, capítulo 14, el apóstol empieza a poner orden en la situación de la iglesia, en la congregación, en la asamblea propiamente, pues estaban en desorden, estaban mal. Entonces, todo esto hacía que comieran la cena del Señor indignamente. Todas estas cosas solamente estaban creciendo y creciendo y creciendo, aunque tenían dones espirituales, pero estaba creciendo en ellos esa indignidad. ¿Y qué pasa? Viene el castigo. Juicio come y bebe para sí. Debido a que no se daban cuenta para qué servía la cena del Señor y de qué se trataba la cena del Señor, debido a que comían con contiendas, como acabo de mencionar, y es lo que menciona el apóstol Pablo. Entre ellos venían unos y querían comer y le quitaban la comida, que no era cualquier comida, era la cena del Señor. Y no la compartían con todos los hermanos. Había quienes se quedaban sin comer y había quienes se quedaban sin lo de la copa. Ese es el desorden. Ahora, por supuesto, el desorden no es simplemente no comer ese símbolo o recibir ese símbolo de mala manera. El desorden tiene que ver con todo. Es un reflejo de nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, pruébese. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Más adelante repite, ya no dice que se pruebe cada uno, sino examínese cada uno. Básicamente son sinónimos, básicamente, pero el apóstol Pablo lo repite. ¿Por qué? Porque existe la amenaza del juicio, o sea, la amenaza de ser juzgados. Entiendo que es gracias a este versículo que hay quienes, a causa de su mal, no quieren recibir la cena del Señor, a causa de su pecado. Y entonces dicen, bueno, estoy pecando y entonces por eso no tomo la cena del Señor. Y piensan que con eso ya se liberaron del problema, pero nuevamente, es tomar de forma religiosa el símbolo. Es tomar de forma religiosa el símbolo porque piensan que entonces, al no tomar la cena del Señor, se están librando del juicio de Dios, como si le estuvieran, como si pudieran engañar a Dios. Es lo más chistoso, ¿o no? Pero no se puede. No se puede porque no es simplemente un símbolo. El Señor ve todas nuestras vidas. ¿Y cuál es el fin? Bueno, está bien. Esa persona dice, pues me da pena tomar la cena del Señor porque yo estoy pecando. Ahora, el asunto es que esa persona se quede así, que ese creyente se quede así. Esa es la verdadera respuesta, esa es la verdadera salida. La verdadera salida es que esa persona llegue a sentirse digna
y que está haciendo correctamente y cumpliendo correctamente con el símbolo del Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del proceso del tratar su pecado. Y el proceso de trato de su pecado tiene que ver con la confesión, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con el acercarse a Dios con lágrimas, buscar su rostro y que se sane esa relación con Dios. Si hay oportunidad de restitución, por supuesto, eso es importantísima. La restitución es muy importante. Recuerden de Saqueo. Saqueo, cuando se convierte, entonces, ¿cuál es la prueba de su conversión? Él quiere restituir. Yo le voy a devolver a cualquiera que le he quitado de más, yo se lo voy a devolver y se lo voy a devolver todavía más. Esa restitución. Y eso es muy importante verlo. Entonces, esas personas no tienen el perdón, o sea, no tienen el perdón y no tienen el perdón porque no lo buscan. No están componiendo su vida y su situación. Entonces, es muy importante. ¿Están haciendo bien con dejar de tomar la cena? No, ¿por qué? Porque están diciendo que ya no son parte del pueblo o están rechazando el ser parte del pueblo. Por eso hablé lo primero. Y lo primero tiene que ver, y es lo que menciona el apóstol Pablo al principio del capítulo 10 de esta misma carta de Corintios, lo que tiene que ver es que así como el Israel fue, así somos nosotros y somos el pueblo tomado y rescatado por Cristo y las señales primeras al menos que tenemos de que somos de ese pueblo y que tenemos, llamémosle así, ese contrato con Dios es el bautismo y es la cena del Señor. Cuando yo entonces rechazo la cena del Señor, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo rechazo la cena del Señor, por así decirlo, en pocas palabras, estoy rechazando ese compromiso que tengo con Dios y que Dios tiene conmigo. Es algo contrario a la fe. Es algo contrario a cada creyente. Es por eso que tenemos que tener limpia conciencia, acercarnos al Señor. Si hay algún problema, entonces hay que tratar ese problema, hay que tratar ese pecado y entonces tener toda y plena seguridad y certeza de que el Señor nos ha perdonado también. Capítulo 1 de Primera de Juan habla abundantemente de todo esto. Y con respecto al perdón, mejor si leen toda la carta de Juan. Ahora viene el juicio. ¿Cuál es el juicio? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ya el apóstol Pablo había recibido informes que Dios ya estaba castigando, que Dios ya estaba dando juicio, no solamente por la cena del Señor. Y con la cena del Señor se estaban presentando y se estaban presentando al símbolo de mala manera. Es como un sacerdote me refiero al Israel antiguo. Los sacerdotes, los levitas se presentarán sin sus vestiduras de lino. O como que un sacerdote presentara un sacrificio extraño o un incienso extraño. Lo estaban haciendo incorrectamente. Dios entonces buscaba que se hiciera correctamente. Muy importante que el juicio sí cae sobre el cuerpo, ya no cae sobre el alma. El alma ha sido redimida. El alma ha sido comprada por Cristo. Tiene que ser transformada, igual que la mente. Ya lo vimos, capítulo 12 de Romanos. Tiene que ser transformado. Tenemos que cambiar en nuestra forma. Eso es transformado, cambiar de forma. O el metamorfos, perdón, que vimos también ahí en el capítulo 12 al principio de Romanos. Entonces, eso tiene que ser transformado. Ahora, nuestra alma no puede ser comprometida al infierno. Si ya somos hijos de Dios, ya hemos sido comprados por Cristo, ya nuestra alma ya no es comprometida al infierno. Ahora, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo no ha recibido la resurrección. Muy importante este tema porque al final de la carta el apóstol Pablo habla sobre la resurrección, que incluso habían algunos que decían que la resurrección ya se había dado. Imagínense los desvíos, es decir, las iras, las contiendas, los conflictos, las desviaciones sexuales, ¿a dónde llevaron a la iglesia de Corinto? La llevaron a desviaciones en la doctrina. Y a las desviaciones en la doctrina ya estamos viendo aquí la cena del Señor. El apóstol Pablo está haciendo un regaño de esta situación de la cena del Señor. Ustedes están comiendo la cena del Señor indignamente por todo lo que hacen y por esto específicamente. Se juntan para hacer la cena del Señor de mala manera. Ni siquiera entienden por qué. Ahora, ¿qué pasa? Que en el cuerpo todavía siguen estando em, y se siguen dando y se seguirán dando los efectos del pecado. Sabemos que nuestro cuerpo morirá, excepto cuando venga el Señor y algunos
resucitarán, como menciona el apóstol Pablo en Tesalonicenses, no morirán, dice, por eso dice, no precederemos a los que durmieron, no morirán, pero sí serán transformados. Hasta entonces vendrá esa justicia perfecta o lo que llama también el apóstol Pablo el que nuestro cuerpo sea redarguido. Es decir, que el efecto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo venga sobre nuestro cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos hoy. Mientras tanto, este cuerpo sigue siendo presa del pecado. Capítulo 7 de Romanos nos dice el apóstol Pablo, por supuesto que el pecado está en mis miembros. Hay esta ley que el pecado está en mis miembros. Ahora, ¿qué pasa? Que de la misma manera como el pecado está en mis miembros y me obliga a hacer lo que no quiero hacer y lo que sí quiero hacer me fuerza a no hacerlo, y también lo menciona en Gálatas el apóstol Pablo que los deseos de la carne son contra los del espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne, porque sigue este efecto de pecado sobre nuestro cuerpo, de la misma manera vienen sus consecuencias. ¿Cuáles son? Aquí lo menciono, enfermedad y muerte. Cuando el apóstol Pablo habla de dormir, algunos ya duermen, se refiere a muerte. Es muy importante que el apóstol Pablo ha tomado esta metáfora de dormir para hablar de los creyentes, como si los creyentes ya no mueren. Su situación de muerte ha cambiado completamente, así que los creyentes solo duermen. Por supuesto, esto se ha falseado, se ha tergiversado, se ha malinterpretado principalmente por los adventistas del séptimo día, y es por eso que ellos ya están convirtiéndose en una secta. Ellos básicamente ya son una secta, no podemos considerarlos ya como creyentes formalmente, porque ellos consideran de que ya nadie muere y que nadie va al infierno y que eso del infierno es una mentira. El problema con considerar el infierno como una mentira es que hay que considerar a Cristo mentiroso, porque Cristo habló abundantemente del infierno. Pero ellos son los adventistas del séptimo día, los que toman estas palabras del apóstol, por eso el apóstol las repite algunas cuantas veces, hablar de dormir, y entonces dicen, no, 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 ya ven, ninguno se va al infierno, todos nos quedamos ahí en la tumba. Imagínense qué horrible, ¿no? Nuestras almas, nuestras conciencias, nuestros seres, nosotros nos quedamos ahí en la tumba. Además, ese es un sentido espiritista, netamente, y eso es muy importante. Un sentido espiritista significa que hay doctrinas demoníacas. Entonces quiere decir que es correcto que usted le vaya a hablar a la tumba, porque ahí está la persona. No puede, por supuesto, hablar, no le puede responder, pero ahí está la persona. Entonces, ¿qué pasa? Es un sentido espiritista con respecto a la muerte, y sobre eso tenemos que cuidarnos mucho. El apóstol solamente está haciendo una metáfora. Está diciendo que como creyentes es cierto que nuestro cuerpo muere, pero nosotros no morimos. Nosotros ya no tenemos muerte. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, una persona que duerme no está muerta. Una persona que duerme simplemente está en ese estado. Ahora, los creyentes, el apóstol Pablo habla abundantemente de esto. Los creyentes cuando mueren, ¿qué pasa? Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Cuando el apóstol Pablo en Filipenses, cuando lleguemos a ver a Filipenses, vamos a ver todos esos pasajes, como el apóstol Pablo dice, van a decir, el apóstol Pablo está preso. Y está todavía en la situación de la sentencia. Bueno, ¿qué es lo que van a decidir? Si me matan o me dejan libre. Y sobre estas situaciones o sobre estas decisiones que pendían sobre su vida, el apóstol Pablo dice, pues si me matan por mí, mejor. Porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque entonces estaría presente con Cristo. El apóstol Pablo lo habla abundantemente. Todo creyente que muere en Cristo está automáticamente presente ante la gloria del Señor. Definitivamente. No, no cabe duda con respecto a todo creyente. Entonces, el apóstol Pablo, al utilizar aquí las palabras de dormir, está simplemente usando una metáfora, nada más, hablando de que nuestra muerte es diferente a la muerte de los del mundo. Ellos sí mueren, nosotros ya no morimos. Nosotros en Cristo tenemos vida. También utilizando las palabras del Señor Jesús. El que crea en mí, aunque esté muerto, dice el Señor, vivirá, vivirá. Por eso el apóstol utiliza nada más la situación de la metáfora, dormir, nada más. Están durmiendo, sí, pero en Cristo, en su presencia, en su gloria. Están durmiendo a este mundo, a esta vida, nada más. Pero por supuesto. No habla tampoco de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no ha heredado todavía la glorificación que tiene que heredar a causa y gracias
de que el Espíritu Santo vive en nosotros y el sacrificio del Señor Jesucristo y también tiene mucho que ver con este cuerpo. Y por supuesto, la resurrección nuestra es gracias a Cristo Jesús. Solamente la estamos esperando, no la estamos ganando, solamente la estamos esperando. Estamos tratando de ser fieles. El apóstol Pablo dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Entonces ahí está la condición, si es que. Entonces tenemos que padecer juntamente con Cristo para recibir el galardón y la herencia. Si no, ya el Señor verá qué tipo de herencia y qué tipo de galardón nos dará. Pero a eso es a lo que se refiere también cuando el Señor nos dará nuestra recompensa justa de acuerdo con nuestras obras. ¿Verdad? Pero ahí nos vamos a desviar, así que ya no nos desviemos. Los que duermen es los que están en Cristo. Por eso el apóstol Pablo menciona esto. Y sigamos mejor. Esto da pie a muchos otros pasajes y a muchos otros temas. Mejor vamos a seguir, pues tenemos que terminar el pasaje. Sí, pues aquí viene el repetir. No es la misma palabra, examinásemos. No es la misma palabra del versículo 28 que dice, pruébese, pruébese. No es la misma palabra. Aquí utiliza la palabra si nos examinásemos, a nosotros mismos no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. Si cada creyente tuviese una reflexión sobre su propia vida, cómo está mejorando, tendría más oportunidad sobre la misericordia de Dios y sobre ese perdón sobre el mal que está haciendo. Y entonces el Señor tendría más por tocar su corazón para transformar su vida sin necesidad de castigo, sin necesidad de juicio, sin necesidad de llamados complicados o fuertes sobre su vida. Simplemente voy a examinar mi vida y como mencionaba antes, si dedico más mi tiempo, es decir, yo como pecador dedico tanto de tiempo para mi pecado. ¿Y qué mejor si reflexionara y si me examinara a mí mismo y digo, no, mejor ya no voy a dedicar este tiempo a mi pecado y voy a mejor a usar este tiempo, puede ser en la noche, puede ser en el día, puede ser al mediodía, lo que sea, que yo estoy usando para lo malo, entonces lo voy a usar para buscar al Señor, para dedicarlo al Señor. Eso es excelente. ¿Y con eso qué pasa? Se evita el juicio. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No seríamos juzgados. Ven la capacidad de cada creyente. La capacidad de cada creyente de arrepentirse, reflexionar, transformar su vida, no por él mismo, sino por el poder de Dios que está en él, en ella. Es el Espíritu Santo que da vida, que da crecimiento, que da fruto, que da fortaleza. Y gracias a eso, entonces se puede cambiar nuestra vida, por supuesto que se puede cambiar nuestra vida. A veces el Señor nos llama con golpes y es la única forma como nos llama. Pero si nos examinásemos, dice el apóstol, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Consideren la situación del pecado, y esto es muy importante también, la situación del pecado de David. ¿Qué hizo David cuando se descubrió de que venía un hijo de él con Betsabé? ¿Qué hizo David? Llamó a su esposo, al esposo de Betsabé, lo llamó para que se juntara, eso era lo que quería David, que se uniera, que tuviera relaciones con su esposa en su casa, para que entonces se pensara que ese hijo no era de él, sino era de Urías Eteo. ¿Qué era lo que quería hacer David? Lo que quería hacer David era esconder su pecado y el proceso sigue igual. El proceso sigue igual, incluso hasta matar a Urías Eteo. ¿Cómo mató David a Urías Eteo? Pues lo que él no quería era que mataran a Betsabé y proteger al niño. Eso era lo que él quería, lo que quería David. Entonces, ¿cómo lo hizo? Por medio de matar a Urías Eteo, pero no lo hizo deliberadamente. Lo hizo otra vez, bajo la alfombra. Como se mete la basura o el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Ahí nadie lo ve, nadie se dio cuenta. Es por eso que fue necesario Natán quien lo descubriera y descubriera el pecado. Esa es la naturaleza del pecado constantemente. Nosotros, todos, cuando hacemos lo malo, lo que queremos es meterlo bajo la alfombra. El problema es que ahí no se acaba el pecado y el mal. No se acaba. Es por eso que es un trato lo que se debe hacer. Un trato personal, un trato con Dios. Una disposición, que Él toque nuestros corazones, cuál es la dirección conforme a su palabra de qué es lo que yo debo hacer. Y entre esas cosas, como les menciono, a veces
podemos dedicar un cierto momento de nuestra vida o de cierto día para hacerlo malo, bueno, entonces ya no le voy a dedicar más el tiempo a hacerlo malo, voy a dedicar este tiempo a estas cosas del Señor, a esto que es la palabra de Dios, a orar y a buscar su presencia, a buscar el sanar y el sanarnos de ese mal, el quitarle ese poder a nuestro mal. Si hiciéramos esas cosas, si nos examinásemos a nosotros mismos, si cambiáramos nuestra forma de ser, el apóstol Pablo les está instruyendo, miren, esto está mal, esto está incorrecto, esto no está bien, se están juntando y se están juntando de mala manera. Si se examinaran ustedes y entendieran que deben juntarse de buena manera, de manera correcta, entonces no serían juzgados. El castigo no vendría sobre ustedes. El Señor estaría en paz con ustedes. Y con esto no quiero decir que el Señor se enoja o se molesta, se irrita, sino que irremediablemente al hacer lo malo, el castigo o la compensación o la consecuencia viene sobre el cuerpo, sobre el cuerpo. El cuerpo no ha sido redimido. Tenemos la esperanza de redención, por supuesto, pero la redención viene hasta que venga la resurrección. Hasta entonces tendremos la naturaleza de Cristo en nuestros cuerpos. Es por esa razón que nos enfermamos, es por esa razón que por supuesto moriremos, nuestro cuerpo morirá, decaerá, y es por eso que nuestro cuerpo se debilita, envejece y todo lo demás. El cuerpo todavía tiene el pecado todavía tiene su influencia sobre el cuerpo. Versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Por el Señor. Conocí a algunos creyentes que decían que Dios no castigaba. Muy interesante que no habían leído este pasaje. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y también, por supuesto, está el capítulo 12 de Hebreos, ya lo he mencionado antes, para que no seamos condenados con el mundo. Muy importante, esto tiene que ver con que es más importante el alma que el cuerpo. A veces es mejor que el cuerpo se termine y que la vida en este mundo se termine, pero que no se pierda el alma. Son las decisiones que toma el Señor. Esto tiene que ver con aquellas parábolas en donde el Señor utiliza los símbolos de una higuera y que hay que podarla y hay que cuidarla porque no da fruto. Entonces el dueño de ese lugar quería de una vez destruirla, acabarla, está inutilizando la tierra, pero el jornalero dijo, no, déjame podarla, déjame cuidarla, déjame regarla bien y vamos a ver si da fruto, vamos a ver qué pasa. Todas esas imágenes las tiene el Señor Jesucristo más que claro. Y Él nos ha entregado su evangelio para reconocer la verdad sobre las cosas y, por supuesto, enderezar nuestro camino. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Es decir, no vienen a comer, no vienen a comer, no vienen a embriagarse, no vienen a hacer una fiesta. Esto no es una fiesta en sí. Es cierto que es algo de gozo, porque la salvación de nuestro Señor Jesucristo precisamente es nuestra fuente de gozo, la razón por la cual nosotros no solo nos gozamos, sino nos regocijamos. Y nos regocijamos en Cristo. Él es la razón de nuestro gozo, de nuestra dicha, de nuestra esperanza y todo lo demás, por supuesto. Pero no es una fiesta para satisfacernos a nosotros, es para eh, recordar esa bendición que recibimos en Cristo y por supuesto que es muy importante entender que todos nuestros hermanos son parte de esa imagen, de ese símbolo, de esa señal y de ese fruto, de ese caminar, como mencionaba al señalar el capítulo 10 de esta carta. Somos como Israel. De la misma manera como ellos salieron de Egipto, nosotros también salimos de nuestro Egipto, que era la condenación, este mundo, la ruina, la esclavitud del pecado y todas esas cosas. Nosotros ya salimos de eso, pero todavía no hemos llegado a la tierra prometida. De eso habla el capítulo 10. No hemos llegado a la tierra prometida. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en este camino. Dios está con nosotros, sí, Dios está con nosotros, pero también está la tentación con nosotros. Y por eso tenemos que tener cuidado de no caer en esas tentaciones. Era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, si se dan cuenta, y el apóstol Pablo se los está señalando. De la misma manera se lo señala a todos los creyentes, pues también lo repite el autor de Hebreos con respecto al nuevo reposo que nosotros tenemos. Por cuanto hay un nuevo reposo, tenemos que tener cuidado de nuestra forma de caminar. Lo menciona el escritor de Hebreos. Y en este caso está hablando sobre la cena del Señor. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y el último versículo, el 34, si alguno tuviere hambre, come en su casa,
para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Espero que se entienda que no se trata de tener un sentido muy espiritista o espiritualista o místico, por así decirlo, con respecto a la cena del Señor. Es decir, Cristo ya está en nosotros, Cristo ya nos ha hecho parte de su vida, de su cuerpo, de su iglesia, de su pueblo, y estamos siendo nutridos precisamente. Por eso es entender eso, que constantemente nosotros estamos siendo nutridos. Por eso es tan importante el símbolo del Israel antiguo. Ellos sin el maná habrían muerto. Pues nosotros, sin Cristo, que es este pan que descendió del cielo, el pan espiritual, el pan eterno que descendió del cielo, sin eso entonces estaríamos definitivamente muertos. Y eso no es algo que lo recibimos en aquel entonces, cuando venimos a Cristo, nada más. Es decir, ahí empezó nuestro caminar en Cristo. Ahí empezó. Pero Dios constantemente nos está dando de su palabra, nos está dando de su espíritu, nos está dando de su crecimiento, nos está dando de su desarrollo. Pero es entonces el problema en donde los creyentes tienen que cuidarse cómo están caminando, porque no están en el cielo todavía para no tener tentaciones, para sentirse ya firmes. De hecho, por eso menciona el apóstol Pablo en el capítulo 10, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, todavía estamos en un sendero de cuidado, de tentaciones, de problemas. Y si nos desviamos habiendo tomado ese compromiso, ese contrato, si quieren llamarlo así, esa obligación que es la cena del Señor y el bautismo, habiéndonos llamado parte del pueblo de Dios y no actuar como ese pueblo, entonces vienen las situaciones delicadas y conflictos que aquí estamos ya viendo. ¿Por qué el Señor tiene que juzgar? ¿Por qué el Señor tiene que juzgar y juzga a los creyentes en este momento? ¿Por qué? Porque sí son parte de su pueblo. Es muy importante eso. A eso se refiere el versículo 32. Para que no seamos condenados con el mundo. Al Señor no le preocupa el mundo. Es por eso que lo deja seguir pecando. Es por eso que lo deja seguir haciendo lo malo. Por supuesto que a nosotros nos corresponde darle el testimonio. Pero sabemos cuál es la respuesta para esa condenación, para esa maldad, para ese pecado, para esa ruina, para todos los asesinatos, las extorsiones y todas las demás cosas que hay en este mundo. Solamente hay una respuesta y eso es recibir a Cristo. No estamos llamando al mundo a tener una buena conciencia. No estamos llamando al mundo a reflexionar en sus malas actitudes. Estamos llamando al mundo a entender y comprender la ruina de su vida si no recibe a Cristo Jesús. Y sabemos que entre todo eso y entre todo ese llamado, pues definitivamente solamente algunos cuantos se van a comprometer con Cristo. Ahora, ¿qué pasa con los que se comprometen con Cristo? Es esto. Los que se comprometen con Cristo y desvían su camino, es mejor que sean juzgados para que no sean condenados con el mundo. ¿Se entiende? Es bastante duro, por supuesto. Es bastante duro, es bastante difícil. ¿Se dan cuenta la importancia de la cena del Señor? La obligación y la imposición que es la cena del Señor. Es decir, es como un contrato. Por eso, los términos de muchos teólogos, y yo comparto eso, me parece interesante porque sí, pareciera que es una situación legal. Dios está comprometido legalmente. Y con todas aquellas personas, quien quiera que sea, pero que diga yo creo en Cristo, tomo el bautismo y empieza a tomar la cena del Señor, es decir, cumplir con las ordenanzas, Dios tiene una obligación con esa persona. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esa persona será que se habrá en serio comprometido con el Señor. Es ahí donde viene la duda, donde viene el problema. Muchas personas, lastimosamente, muchas personas toman el bautismo, toman la cena del Señor, incluso se vuelven predicadores sin siquiera tener el Espíritu Santo, sin siquiera tener verdadera y genuina fe. Lo hacen por dinero, tenemos ejemplos, el apóstol Pablo lo habla claramente sobre eso. Algunos mejor se fueron a buscar el dinero, otros se fueron a buscar los placeres de este mundo y diferentes cosas. Tenemos la parábola del sembrador que señalaba y también al principio de este estudio, la palabra del sembrador es más que clara. Hay quienes empiezan, hay quienes tienen fe, hay quienes se entregan, pero lo que pasa es que
no tienen raíces, porque están en pedregales. Hay quienes son ahogados por los afanes del mundo, que es el significado de la parábola del sembrador, y por eso no logran crecer y por eso no son árboles viables, por así decirlo, que den fruto. Por eso habla también de que estos que caen en buena tierra, ellos dan fruto, sí, pero ellos dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No todos son iguales. Entonces, se está dando cuenta la situación y la condición de la iglesia? El compromiso que tiene Dios, y Dios sí tiene un compromiso con todos aquellos que quieren buscarle. El problema es acercarse a Dios con otros motivos o acercarse a Dios solamente para ser salvos. Como mencionaba el pueblo de Israel, hay quienes se acercan a Dios y los hemos visto y a veces en muchas situaciones pues lo que hacen es alejarse completamente de la iglesia y se acercan a Dios porque quieren ser salvos de la condenación. El pueblo de Israel quería ser salvo del pueblo de Egipto. O sea, es legítimo, sí, es legítimo. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel quería ser querían ser salvos del yugo de esclavitud de Egipto, pero no querían someterse en obligación y compromiso a Dios. Ahí es donde viene el problema. Entonces, cuando Dios les decía, hagan esto, no lo hacían. No hagan esto, lo seguían haciendo. No estaban comprometidos con Dios. Y poco a poco, ¿qué pasó? Se separaron, se alejaron, perdieron bendición, porque el castigo no es simplemente la muerte, nada más. Y tampoco es solamente la enfermedad, pérdida de bendición. Lo que pasó con el Israel antiguo también puede pasar y ha pasado con la iglesia. Pérdida de bendición, pérdida de conquistas, pérdida de territorio, si le quieren llamar así, aunque nosotros no estamos peleando físicamente por un territorio, pero un territorio más espiritual, más de los sentimientos y de los corazones de las personas. Fallamos en todo eso. ¿A causa de qué? A causa de nuestra falta de compromiso con el Señor. Así como el Israel, muchos de ellos perecieron, fueron librados del yugo de esclavitud, recibieron el pan espiritual que era el maná, bebieron esa, esa agua de la peña que también era Cristo. Aún así, ellos de su propia libertad y decisión y corazón no tuvieron fe y no tuvieron entrega a Dios. Lo que pasó fue, por supuesto, que perecieron. Y hay muchos que son así. Muy interesante este tema. Nos hace reflexionar mucho pues, sobre la situación y condición de las personas, específicamente de los creyentes. No de todas las personas, sino específicamente de los creyentes y de las personas que están adentro de la iglesia. Y de nuestra obligación de perseverar, entregarnos, sufrir por el Señor, obedecerle. ¿Y cuál es el llamamiento que tiene para nosotros? ¿Cuál es mi situación y mi lugar en el cuerpo de Cristo? Esto es un tema importantísimo que viene ya en el siguiente capítulo, capítulo 12.